De Francia tengo en la línea al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Ministro, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, Espinosa. Un saludo a la mesa de trabajo. Ministro, ¿cómo le pareció el dato ayer de inflación? ¿Lo dejó tranquilo lo que dijo la doctora Ordinola a eso de las 6 de la tarde? Es un dato que es interesante porque ya llevamos 3 meses con una tendencia descendente de la inflación y queremos y esperamos llegar al final del año a 9.5. Es decir, que se está efectivamente moderando y eso implica que podemos tener hoy la buena noticia que entregó el Banco de la República hace unos días de congelar las tasas de intervención y que probablemente en el segundo semestre comencemos a bajar tasas. Si la inflación sigue descendiendo a estos ritmos, seguramente tendremos mejores noticias en 3 meses y comienzan a bajar las tasas de intervención del Banco de la República, yendo hacia la senda de 3% que se debe lograr en el 2025. La pregunta es si podemos descender más rápido y la respuesta es, desafortunadamente, tenemos que incrementar el precio de los combustibles. Ministro, ¿le preocupa ese tema de el aumento en los precios de los combustibles teniendo en cuenta que transporte en junio y ya a lo largo del año es el que tiene el mayor peso en el costo de vida de los colombianos por la subida de 600 pesos en el galón de gasolina? Sí, señor, me preocupa, pero la pregunta es si lo podemos dejar de hacer, porque la mala noticia es que el país recibimos un precio congelado de los combustibles y eso deja un déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de 70 billones acumulados. Eso son 4 reformas tributarias. Ese déficit hay que pagarlo de alguna manera y hoy la forma de ir cerrando la brecha es ajustando los precios al precio internacional. Ministro, buenos días, lo saluda Alfonso Espina. Sobre este mismo tema, se entiende claro lo que hay que hacer por la situación del Fondo de Estabilización de Combustibles, pero eso está también llevando a que se anuncien alzas en las tarifas del transporte de taxis, alzas también en los fletes del transporte de alimentos por carretera, lo que finalmente podría terminar impactando en inflación de alimentos nuevamente. ¿No es un juego de un círculo vicioso eso? Lo que está demostrado históricamente es que si usted hace un ajuste de precios de combustibles una sola vez, inmediatamente todo sube. Pero si usted lo modera y lo va haciendo paulatino, el precio no tiene por qué ajustarse hacia otras cosas porque el impacto no es cierto que llegue sobre todo los bienes de alimentos. El país desafortunadamente perdió una costumbre cuando el gobierno decidió congelar el precio de los combustibles, perdió una costumbre que ya llevaba más de 20 años en donde el precio de los combustibles se ajustaba todos los meses al precio internacional. Entonces, realmente el país tenía flotando el precio de la gasolina y el diésel a los precios internacionales. Cuando el gobierno en el 2021 decide congelarlo, eliminó esa vieja costumbre y nos dejó en una situación que es el peor de los mundos, que es tener que hacerlo el ajuste, y entonces la pregunta es, ¿se hace de una vez o se hace moderadamente? El gobierno decidió hacerlo moderadamente. Ministro, buenos días. Ya usted notaba pensando en que la economía es un paciente el dato de inflación, que podría ser positivo. Sin embargo, viene otro dato clave, que es el de crecimiento económico. Algunas entidades financieras señalan que este año Colombia va a crecer el 0,6%. ¿Qué opinan ustedes sobre ese dato y si eso es así? Obviamente estamos viviendo, como todo el mundo, una desaceleración económica. Ya todo el mundo terminó ajustándose, o el proceso de ajustarse al periodo pre-COVID y al periodo de la recesión, y la tendencia es a desacelerarse. Nadie ha hablado de recesión en Colombia, y la previsión al comienzo del año era que íbamos a crecer al 1%, incluso el Banco de la República mantiene esa previsión del 1%. Ya algunos analistas nacionales han llegado al 1.5, otros están hablando de 1.8 e internacionalmente incluso se habla de que podríamos llegar a 2. Es decir, que sí vamos a tener una desaceleración económica, pero probablemente no del ritmo de lo que se previó originalmente, y que podemos terminar en mejores condiciones, pero para que eso sea cierto, tenemos que crear expectativas de recuperación de la economía en sectores claves en el segundo semestre. Y eso es lo que tiene el presupuesto nacional
para impulsar obras civiles e impulsar la recuperación de vivienda, en términos de que ya los subsidios a cuota inicial y a la tasa de interés se ajustaron al tiempo, de tal manera que se puedan hacer cierres financieros. Y lo mismo en obras civiles. Tenemos el tema de que las obras existen y es necesario financiarlas. 8:45, hablamos en Caracol Radio con el doctor Ricardo Bonilla, el ministro de Hacienda. Ministro, ayer sé que tenía usted en su oficina el reporte que hizo el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que entre otras cosas lo que dice, para ponerlo en términos más o menos simples, es que la meta de déficit de 2024, 25 y 26 que ha presentado al gobierno está dependiendo de ingresos no estructurales y de naturaleza incierta y que deberían ser considerados como transacciones de única vez. ¿El gobierno considera usted de pronto está haciendo un poquito cuentas alegres, ministro? No, esta es una conversación amistosa que tenemos con usted, la regla y una interpretación. La Dirección de Impuestos Nacionales, DIAN, tiene dentro de sus políticas la de hacer control de evasión y control de elusión y hacer litigios para recuperar recursos. Esto es una política permanente que se llama gestión fiscal. Lo que se está señalando la DIAN es que hay una alternativa que está empezando a usar y es la de agilizar en esa gestión fiscal, reduciendo el grado de litigiosidad mediante acuerdos, buenos acuerdos, y que con eso podemos recuperar recursos más rápido, pero son recursos permanentes porque la litigiosidad que se tiene en la DIAN es permanente. Lo único que es que uno logra, al cerrar cada litigio, que un contribuyente en particular termine pagando más rápido, pero eso no significa que ese contribuyente en adelante no siga declarando y pagando impuestos sobre las normas que finalmente acepte y que no lleven a litigios. Entonces, es una interpretación de buenas voluntades. Para la CAR, la Comisión de Reglas Fiscales, esto es un ingreso ocasional; para la DIAN, esto es un ingreso permanente, simplemente cerrar procesos litigiosos. Perfecto, ministro. Y yo sé que usted lo ha reiterado, usted es un hombre en eso muy, muy serio, que ha sido desde el principio de la mano del doctor José Roberto Acosta. Han estado con mucha claridad sobre eso, particularmente de cara a la opinión pública. Pero de nuevo, también dice el Comité de la Regla Fiscal, si con todo esto, con el presupuesto para el 2024, no se estaría dando pie a un eventual incumplimiento de la ley de la regla fiscal, porque no se pueden cumplir la correspondencia, digamos, entre gastos e ingresos estructurales. La pregunta es, ministro, ¿ustedes siguen comprometidos con respetar a rajatabla la regla fiscal? Seguimos comprometidos con respetar la regla fiscal. Es una regla fiscal que es muy, muy dura, y que efectivamente nos coloca en los límites, y que el problema mayor que tenemos en el 2024 es la acumulación de servicio de la deuda, el perfil de vencimientos que tenemos de deuda en Colombia. El mayor vencimiento se da en el 24 y el que le sigue es el 25. Estamos efectivamente en el tema de cómo pagamos la deuda del 2024 sin dificultades. Nos toca hacer un esfuerzo fiscal muy grande y esa es la razón por la cual tenemos esta preocupación en la Comisión de Regla Fiscal, y es que efectivamente allí tenemos que hacer ajustes y que en el 24 y 25 tenemos que pagar la deuda del Fondo Monetario Internacional, y el gobierno no está interesado en hacer ninguna moratoria ni en declarar ningún incumplimiento con el fondo. Claro, ministro, sé que tiene el tiempo contado, usted tiene otras ocupaciones, pero es que hoy tenemos en la mesa al profesor Juan Carlos Echeverry, que fue, por supuesto, colega suyo, y que quiere hacerle una pregunta a propósito de Ecopetrol. Hola, ministro. Muy buenos días, Juan Carlos. Sí, un gran saludo y, bueno, mucha suerte en esta labor. Comentábamos justamente hace poco en el programa que en Ecopetrol se siente, digamos, apretado la caja y la liquidez para proyectos de inversión, y entonces si hay estos recursos extra de dividendos al gobierno, pues que entiendo la razón, si eso no le va a apretar más la caja a Ecopetrol por dentro, ministro. Sí, señor. Ecopetrol está apretado de caja.
y nosotros comenzamos a hacer seriamente el trabajo de mirar cómo lo reducimos. El incremento de los precios de los combustibles está dando algo de caja, pero ya al final del mes pasado, junio, pagamos la cuota del FEPEC de 8.4 billones, que corresponde al segundo trimestre del 2022. Y el proceso que tenemos con Ecopetrol es vamos a ir ajustando la caja de tal manera que ustedes no tengan que recurrir a necesidades de crédito y que no necesariamente tengamos que hacer ninguna asamblea extraordinaria ni cosas por el estilo, pero sí ir mirando de qué manera terminamos cerrando tanto el déficit del FEPEC como el tema de caja de Ecopetrol. Cerrar el FEPEC significa pagarle a Ecopetrol. Sí, claro, claro. Ministro, quería preguntarle, ¿se cierra o se llega a la paridad en cuanto a gasolina en los 15.500 pesos a final de año y el incremento del diésel comenzaría a partir de enero? El interrogante efectivamente es cerremos primero gasolina, porque no podemos impactar la inflación con los dos precios de combustibles. Tan pronto cerremos gasolina, que nos faltan 4 meses, empezamos a mirar qué hacemos con el diésel, porque aquí hay otro tipo de implicaciones. Es el transporte de carga y es el transporte masivo de pasajeros. Es el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Ministro, como siempre, usted es muy amable con nosotros por atendernos, por sacarnos este tiempo y, como dice el profesor Echeverry, toda la suerte en esta importantísima labor. Gracias. Un saludo a Carlos y un saludo a toda la mesa de trabajo, muy amables. Es Ricardo Bonilla, el ministro de Hacienda.